Hola jóvenes, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a desarrollar una clase más de lengua y literatura. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las técnicas de estudio. Vamos a hablar acerca de el subrayado y esquemas. ¿Qué es el subrayado? Es la técnica básica con la que se realiza la lectura de estudio. Después de realizar la lectura general inicial, se desarrolla lo que es la prelectura del tema, del que se va a estudiar. También esta es una técnica de análisis que sirve como base para realizar otras técnicas de análisis, como por ejemplo resumen, esquemas, fichas. El subrayado consiste en poner en relieve o destacar mediante un código propio de raya los signos de realce o llamadas de atención, aquellas ideas o datos fundamentales de un tema que merecen la pena ser tenidos en cuenta para ser asimilados. También para ello se ha desarrollado una de las técnicas más simples de estudio, que es conocido como el subrayado, la cual nos ayuda a diferenciar entre las ideas importantes y las secundarias del texto. Básicamente ellas son conocidas como idea principal, idea secundaria. Idea principal es en sí lo que trata un texto y la idea secundaria son las que vienen a aportar a la idea principal. Estas nos hacen ver a simple vista lo más destacado de una lectura y sobre todo nos permite crear resúmenes, mapas conceptuales y cuadros sinópticos. La lectura es una actividad intelectual que no debe realizarse al azar, sino de acuerdo a ciertas normas, si se requiere que constituya un medio de formación y perfeccionamiento, especialmente lo que es en el quehacer académico. Para tal efecto ofrecemos un conjunto de consejos para subrayar. Cuando el libro no es nuestro, no se debe trazar en él ningún tipo de rayas ni marcas, no podemos manchar un libro. Si el libro es nuestro, entonces es conveniente destacar los párrafos, renglones o frases de interés. Como medio principal se utiliza al respecto del subrayado la llave, los corchetes o además se agregan notas y comentarios en los márgenes. Usar lápiz rojo para subrayar los puntos flojos son aquellos que no sabemos bien y que hemos de repasar cuando lleguemos a dominarlos. Basta pasar sobre ello una línea negra. Subrayar con línea negra doble. Este es en el caso de las afirmaciones o datos que nosotros consideremos que son esenciales en lo que es la lectura. Marcar con lápiz con líneas verticales al margen del texto los puntos con los que estamos conformes, ya sean objetables o nos parezcan requerir revisión. Entonces todo eso se debe colocar en el margen, una nota ahí de revisar. No abusar del subrayado. Hay personas que subrayan todo el texto sin dejar un espacio mínimo o sin ningún renglón, entonces tampoco hay que abusar del subrayado. Usar siempre los mismos signos convencionales. Si en vez de líneas queremos usar los signos de admiración o de interrogación, pero no pongamos a inventar nuevos signos que tal vez no se han utilizado. Conclusiones. El subrayado es una técnica de organización de lectura más compleja de lo que nos puede parecer a primera vista. El objetivo es identificar y resaltar lo más importante y a la misma vez organizar con el fin de estudiarlo y aprenderlo. Esta es una técnica de comprensión lectora. Es un poco difícil llegar a dominar y requiere de mucha práctica. El fundamento consiste en resaltar de otro color aquella serie de palabras que tienen sentido y contenido propio semántico. Es decir, podemos utilizar varios colores. Uno para identificar la idea principal, idea secundaria, otro para palabras desconocidas que necesitamos buscarlo en el diccionario. También no hace falta decir que existen teorías psicológicas de la percepción humana. Esta técnica, ya que está demostrada que la memoria se fija y tiende a recordar más y mejor cuando señalamos o cuando resaltamos aquellas palabras. Aquí tenemos un ejemplo de subrayado. El tema es terremotos intensos. Las líneas en rojo es fecha, lugar. Las líneas en azul es el observatorio sismológico, la duración. Y abajo la superficie afectada y el epicentro. Entonces también pueden utilizar lápices de diferentes colores para poder distinguir uno de lo otro. Pueden utilizar signos también que sean reconocidos para que usted sepa qué es lo que quiere resaltar en el texto. El esquema
Junto al subrayado, en ocasiones y dependiendo de la longitud del texto original, resulta conveniente realizar un esquema. Por ejemplo, el esquema en la mayoría de los casos surge de aquellas ideas que hemos subrayado en el texto. Para poder realizar un esquema, primero debemos leer, luego debemos de subrayar lo más importante para poder organizar un esquema. Desde el punto de vista formal, suelen destacarse una serie de requisitos para realizar el esquema. Número 1, debe ser funcional. Como máximo, el esquema debe de tener una página de extensión. Número 2, estilo telegráfico. De los sintagmas y las palabras que son significativas y que representen ideas esenciales del texto. Eso es lo que se va a colocar en el esquema. La organización de las ideas, una jerarquía espacial. Es decir, las ideas más importantes a la izquierda y las integradas en esta a la derecha. Hay varias formas de representar el esquema. Está el esquema numérico. Este es un poco más riguroso y a la vez suele ser un poco más confuso, ya que aquí debemos describir 3 subdivisiones. El esquema con llaves o cuadro sinóptico, suele ser más visual, pero cumple con la función de inmediatez. En este muestra la estructura global del texto y los temas que se van relacionando. En el mapa conceptual, es de formular los conceptos. Por ejemplo, es una estrategia de aprendizaje en el cual vamos construyendo un concepto con otro. El esquema numérico. Este es un organizador que presenta la información jerarquizada por medio de claves numéricas o alfabéticas. Los esquemas numéricos tienen la siguiente estructura. Por ejemplo, tenemos el tema en general y luego comenzamos enumerando el 1 punto, el subtema. Entonces, después del subtema vamos a colocar la idea, que sería 1.1, y después de la idea vamos a colocar otros datos específicos de la idea. Entonces sería 1.1 y sería otra de la idea 1.1.2. Y acá tenemos el número 2. Siempre se colocaría un subtema 2 y luego abajo del subtema 2 vamos a colocar la idea, que sería 2.1. Después de los datos específicos de la idea sería 2.1.1 y otro sería 2.1.2. Para elaborar un esquema numérico se pueden seguir los mismos pasos para el esquema de flechas. Cuadro sinóptico es un esquema que muestra la estructura global del tema, teorías o ideas estudiadas. También es una forma de expresar y organizar ideas, conceptos o textos de forma visual mostrando una estructura lógica de la información. Es una herramienta que puede mostrar de forma jerárquica la información facilitando su comprensión, aparte de eso una mayor memorización y análisis. Generalmente los cuadros sinópticos se presentan por medio de llaves y toman una forma de diagrama, pero las llaves no son necesarias porque puede ser simplemente un diagrama jerárquico con los elementos. Claro, ¿verdad? Pero las llaves le dan un mayor orden. Entonces usted puede optar por hacer un cuadro sinóptico y siempre incluye las llaves. Aquí tenemos una forma de cómo hacer un cuadro sinóptico. Por ejemplo, está la idea general, la idea principal 1, idea principal 2. Se deriva de la idea principal 1, una idea secundaria 1 y una idea secundaria 2, de los cuales siguen los detalles o exposiciones del tema. La idea secundaria 1 de la idea principal 2, la idea secundaria 2 y también están los detalles o exposiciones del tema. Este ejemplo lo pueden ver y lo pueden relacionar para que usted pueda hacer los cuadros sinópticos en esquema de llaves. Aquí tenemos un ejemplo ya de cuadro sinóptico. Por ejemplo, son los tipos de lectura, diagonal, rápida, reflexiva y expresiva. Entonces cada uno de ellos tiene sus detalles y ejemplificaciones. Esta es una forma de cómo hacer el cuadro sinóptico. Mapa conceptual. Esta es una estrategia de aprendizaje dentro del constructivismo que produce aprendizaje significativo al relacionar los conceptos. También se caracteriza por su simplificación y tiene una jerarquía e impacto visual.
La construcción de mapas conceptuales nos permitirá estimular no solo la representación del conocimiento, sino también manejar lo que es la información textual de cómo se organiza en la jerarquía. Aquí tenemos un ejemplo de mapa conceptual, donde pueden ir conceptos, proposiciones, también utilizamos palabras nexos que conectan un concepto con otro. Ya aquí tenemos un ejemplo de lo que es la lectura crítica. Y usted puede observar, este es un mapa conceptual. Al momento de realizar también su mapa conceptual, trate de no colocar mucha información, porque cuando las personas colocan mucha información, entonces pierden un poco el sentido a lo que es una de las técnicas de resumen o de síntesis. Hay que utilizar también palabras nexos que conecten un concepto con otro y tengan relación con el tema. Un mapa conceptual es importante porque facilita la rápida visualización del contenido. También posibilita detectar con prontitud los conceptos claves. Permite expresar el conocimiento propio relacionado con el tema. Facilita el desarrollo de ideas y conceptos a través de un aprendizaje. Y haciendo uso también de palabras nexo y de flechas para poder indicar la relación de cada concepto. Elaboración. Para la elaboración de un mapa conceptual se necesita, en primer lugar, identificar los conceptos claves. Aquí es los conceptos claves del contenido que nosotros queremos ordenar en el mapa. Estos conceptos se deben poner en una lista. Colocar el concepto principal en la parte superior del mapa para ir uniéndolo con los otros conceptos según sea el nivel de generalización. Todos los conceptos deben escribirse con mayúscula. En este caso hay que tratar de resumir para no colocar mucho contenido. Conectar los conceptos con una palabra enlace, la cual debe ir con minúscula en medio de las líneas que indique la dirección de la proposición. Aquí es donde les dije, podemos utilizar flechas para poder relacionar un concepto con otro. Y hemos concluido. Muchas gracias por su atención y espero que el video sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Recordemos que los esquemas siempre los utilizan en todas las clases, no solo en lengua y literatura, entonces pueden poner en práctica lo aprendido. Gracias.